¿En verdad la marihuana es legal aquí en California? Convirtiendo ese estado en uno de los que más consumen marihuana durante todo el año, y al pasar de los años va subiendo el consumo. Gente bella, gente hermosa de YouTube, en verdad es muy agradable verlos por acá. Yo sé que te gustan los videos, yo sé que te gustan. Esta vez hablaremos un poquito sobre la hierba buena, la marihuana, el café, cómo lo has escuchado y cómo lo reconoces en tu ciudad. Esta vez vamos a estar investigando este tema tan hermoso y lleno de cosas y lleno de porritos. Esta vez nos vamos a dirigir entre Hollywood y Beverly Hills, y ya saben, como siempre lo hemos hecho, nos vamos en el metro, convirtiendo el metro de la ciudad, que en verdad es muy barato y por eso opto muchas veces por ello. Así que hay que recargar esa tarjeta, bro. Hay que recargar esta tarjeta. Alguien ya agarró su tarjeta del metro. Muéstrala. De poca madre la... Llegamos a Hollywood. Ten en cuenta que no estoy ni a favor ni en contra del consumo de la marihuana. Lo que vamos a hacer el día de hoy es que vamos a ir a las tiendas de marihuana. Creo que muchas veces te dejan grabar, otras veces no. Vamos a conocer unas tiendas que son muy típicas aquí. De hecho hay dos. A lo que me refiero es que son típicas porque muchas de las personas van y se surten, se compran sus hierbitas, sus cosas ahí en la tienda. Pero vamos a ver las diferencias y las diferencias entre cada tienda, viendo qué es lo que se atraviesa, lo que no se atraviesa. Así que hay que caminar un rato, así que hay que darle. Y qué bellísimo lugar aquí, en serio. En la noche se ve mejor, se ve más entretenido, ¿no? A escasos metros de Hollywood caminamos un alrededor de más o menos entre 5 o 10 minutos y ya acabamos de encontrar la primera. Regularmente casi todos tienen algo muy referente a la marihuana, esta planta medicinal tan bella. Regularmente no les llaman tiendas ni les llaman farmacia, les llaman dispensarios aquí en Estados Unidos, ya que cuenta con muchas imágenes y en particular sí es muy llamativo, un lugar muy llamativo, ya que desde el 2016 el uso de la cannabis, un uso recreativo aquí en Los Ángeles, es legal. Y si cuentas con 21 años no vas a necesitar ningún permiso o alguna tipo que te identifique como consumidor de marihuana. Los precios sí varían muy diferente, ¿no? En cada tienda el precio es muy diferente y claramente desde un gallito hasta si tú quieres comprar algún comestible o algo en general, siempre es un rango de 50 a 100 dólares. Y es que el tipo de persona que consume marihuana no es como la típica en México. Es en serio, aquí las personas son muy diferentes. Voy a estar tratando de entrar a todas las tiendas. Yo sé que no me van a dejar grabar, por experiencia les digo que en verdad no me van a dejar grabar. Pero lo que es afuera en la calle, yo sé que sí puedo estar grabando, así que puedo yo entrar. Pero lo más seguro es que no les enseñe nada, o si les enseñe solamente va a ser el producto. Puedes encontrar de todo, en particular el producto de la marihuana, que tiene que ver desde plumas, ya la hierbita, ¿no? Que regularmente se consume de esa forma. Tiene más variaciones, entre ellas también hay comida, hay bebidas, ¿no? Hay diferentes tipos de watts, no solamente está en la pluma, ¿no? Hay millones de marcas que se dedican a este mercado, e incluso muchas de estas tiendas cuentan con el producto para poderlas consumir, es decir, los juguetitos, en teoría, ¿no? Enfrente de mí hay un refri que regularmente lo que necesitan estar en una temperatura baja son los que tal vez se pueden llegar a echar a perder, que es el Watts, ¿no? Y uno que otro alimento, también incluyendo la bebida. Y regularmente, fíjate, los productos que están hechos aquí en California tienen un sello o una marca de un triángulo que adentro tienen la imagen de la marihuana y dicen CA. Es un producto hecho aquí en California. ¿Qué piensas de la primera que entramos? O sea, yo pensaba que en verdad no nos iban a dejar grabar, pero gracias por ti que le dijiste al poli. Le hablaron al manager y en caliente ella dijo que sí, que sin pedos. ¿Qué pensaste? O sea, creo que anteriormente ya habías entrado conmigo a una, ¿no? Sí, ya había entrado conmigo. Pensé, anteriormente ya habíamos ido, bueno, yo casi siempre iba muy regularmente. Cara una vez me acompañó, no le gustó, de hecho creo que se salió luego porque en verdad
En esta tienda para mí no es que olía mucho y no tenían tantos productos como regularmente puedes encontrar en otras tiendas. Mientras que llego a las otras les voy a ir contando otra cosita. A ver, hasta ahorita el control que llevan se me hace muy perfecto. En la calle puedes portar con un alrededor de 28.5 gramos de hierba. Por lo contrario, por otras sustancias que dependen también de la marihuana, puedes llevar un gramo específico que son 8 gramos solamente, ya que si te pasas de esos gramos permitidos, claramente puedes llegar hasta la cárcel siendo una persona mayor de edad. Y siendo una persona menor de edad, puedes tener asesorías sobre drogas. Y es que claramente nadie quiere llegar a ese punto, mucho menos llegar a la cárcel y mucho menos que te den una asesoría sobre drogas. Prefiero con una asesoría, es que regularmente puede ser que te manden con un psicólogo o te pueden terapiar, ¿no? Terapiar. Si es que si en verdad te mandan con una asesoría, ya que si eres menor de edad, es mandarte con un psicólogo para que te dé a entender que pues no debes de hacer ese tipo de cosas, que en sí es drogarte, que es lo que no debes de hacer. Claramente, vuelvo a repetirlo, este video lo hago más que nada informativo y compartiéndoles mi punto de vista desde acá de Los Ángeles hacia esas personas que en verdad me ven y que les ha gustado los videos. Ya teniendo en cuenta eso, para su venta es necesaria una licencia, ya que a través de eso, mediante una tienda es como la vas a poder vender, ya que si lo haces por fuera es muy penado. Solamente aquí en Estados Unidos cuentan con un alrededor de 15,000 tiendas en todo el territorio estadounidense. Y aquí solamente en California, es real, 100% te lo juro, cuentan con un alrededor de 4,000 tiendas. Y no solo eso, te estoy hablando de que aparte faltan las que son ilegales. Qué chistoso, ahorita que estaba grabando el video, vea lo que se paró enfrente de mí. Un carrito que lleva comida, bro, qué pedo, ¿no? Ya lo había visto anteriormente, pero sí es, creo que es de Prime, pero es muy chistoso porque lo estoy grabando, ¿sabes? Estaba grabando esto y me salen con esto. Pero regresando a lo que les estaba diciendo, en verdad cuentan hasta con sus horas felices. Es que es un negociazo, todo esto es un negocio si lo ves claramente como negocio. Pero si lo ves de otro aspecto, estás vendiendo pues marihuana. Pero yo sé que aquí en este país se ve muy diferente, no es igual en el país de donde venimos. O sea, para su venta necesitas una licencia y mediante la licencia es como vas a poder empezar a vender el producto de la marihuana. Siendo ese dato muy seguro, aquí en California cuentan con alrededor de 4,000 tiendas establecidas que son registradas regularmente. ¿Por qué te digo esto? Porque de seguro hay tiendas que en verdad no están registradas, ya que como hay tiendas legales, como no hay tiendas legales, que es un problemón aquí, tener eso controlado también es muy un problemón, ya que es un negocio muy bien remunerado, con una ganancia de billones de dólares al año. Fuimos a la tienda Cookies, ¿no? Esa tienda, creo yo, no sé si es dueño o un inversionista, un rapero de aquí de Los Ángeles que se llama Werner. Esa tienda es muy diferente a las otras que he conocido, porque tienen productos, y esto es para que en sí abran otro mercado, que yo pienso, y muchos productos que no tienen que ver con la marca o que productos que se pueden diferenciar de otras tiendas. Esta marca, como aquí es reconocida en Estados Unidos y como en México he visto que también es muy reconocida. En la tienda adentro vas a ver videos que tienen expuesta lo que es la hierba y lo tienen en frasquitos. Los frasquitos los puedes voltear y puedes oler, y mediante el frasquito, que lo más seguro es que tenga como un tipo visual, que tú puedas como ver más de cerca la hierba. Y ahí es cuando ya la gente pues, es que en sí en verdad puedes entrar a esa tienda y solamente ver, sin comprar, y puedes saber cómo es, que es una tienda o un dispensario, como relativamente en todos los que hemos ido. Ahorita voy a ir a una tienda, pero un supermercado o una tienda departamental, ya que muchos de ellos están optando por meter productos hechos en base al THC o al cannabis, ya que solamente lo hacen como por negocio y como para ciencia,
ya que pues regularmente esa plantita tiene muchos beneficios. Que hay productos que puedes encontrar, como es el rímel, también muchas cosas como para los labios, ¿no? Y también hay champú. También usé el shampoo con cannabis y es muy bueno. Los productos básicamente son para uso científico, ya que pues van a mejorar y te van a beneficiar en muchísimas cosas, y ese es el punto, ¿no? Que beneficien. Entonces voy a ir a ver a la tienda a ver qué podemos encontrar. Claramente está representando a México, ¿estás de acuerdo? Entramos a una tienda que creo que o sea, es toda la ropa, creo que es una doble vida. A lo que me refiero es doble vida, es que es ropa usada, pero sí que está carita, está carita, muy carita. Es que ve un vestido con doble vida, pues no te anda costando eso. Yo sé que vas a estar preguntando, pero es que ¿qué haces aquí, no? Solamente disfruta y haz tu vida que sea feliz, bro. Y otra cosa, suscríbete al canal, carnal. Suscríbete al canal. Si es que te vas a estar perdiendo videos excelentes, excelentes. Suscríbete, bro. Suscríbete. Pero decidimos pasar por un ramen y para mí es como la primera vez. Y como para Caro también es la primera vez que vamos a probar un ramen. La semana pasada fue que hice un video porque fui a Los Ángeles. Y creo que ya cuando ya esté arriba este video, ya lo estén viendo y aquí se los voy a dejar para que vayan. Para que vayan, raza, para que vayan. Creo que ese día Fue el día de pasar todo un día, solamente gastar $100 entre dos personas. Y sí, ese día creo que comimos 3 comidas y todavía nos sobró, al final nos sobró como $7. Esperemos que sea muy bueno el ramencito, ¿no? Es un ramen old school que lo pedimos con puerco, un huevo y no estuvo tan caro, bueno. ¿Se te hace caro $25? Un poco. Hay que esperar al ramen y pues nos lo comemos y ahora sí vamos a las tiendas. O sea, es que también no es del otro mundo un ramen, ¿no? Pero Bueno, yo no lo había probado. el que es para nosotros, pues en sí es la primera vez. Se ve muy bien, se ve muy rico. Se ve muy rico. Wow. Ahora voy yo, a ver qué tal. Incluso la carne está bien, está muy suavecita. Provecho. Que este país está hecho para esas personas, yo creo, porque suben. Luego ya cuando les entra el monchis quieren bajar. Les entra por comer lo que sea, En verdad estuvo muy rico el ramen. Llegamos a la Target, una tienda departamental de aquí de Estados Unidos, y encontré solamente 2 cosas. Uno de ellos es un champú. Como les digo, regularmente todo lo que venden a base de esto es básicamente como para el uso comercial y como uso científico, por así decirlo, ya que le hallaron un beneficio al producto y está muy marcado, miren. Incluso ahí tiene las florecitas, el cual ellos mismos lo dicen en su empaque, que regularmente siempre viene todas las especificaciones del producto. No sé si se ve muy bien. Siempre viene especificado todo lo del producto, porque aquí en Estados Unidos, si no especificas algún producto, qué es lo que tiene, y si a la persona le hace daño, o sea, es un demandón que va contra el producto, y está muy bien, ya que eso habla muy bien de que están cambiando la forma en cómo están pensando y que en verdad el cannabis puede traer beneficios. A ver, y no es que el producto sea muy caro, ni que el producto tenga las otras cosas del otro mundo que no debería de tener, pero va a un rango entre de $10 a $15 un producto. Y veámoslos por otro lado, ya creando una economía en base a un negocio, este tipo de mercado también ofrece una cantidad de empleos a muchas personas. Gente, no me gusta despedirme de ustedes, pero como ya saben, todo lo que empieza debe tener un fin. Así que hasta aquí el video de hoy, solamente agradeciéndoles que en verdad sigan viendo los videos y que están presentes en los videos, que en realidad le echo ganas, le echo tanto amor. Muchísimas gracias a ustedes por seguir viéndolos, y a Carito,
que nos ayudó en este video. Así que me despido. Muchísimas gracias por estar aquí. También se despide. Así que solamente fue mi humilde opinión. No más, no sigo más, no hablo más porque ya nos tenemos que ir. Hay que tomar un tren. Les mando un beso. Adiós.